¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos, como cada lunes, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, para compartir los temas que nos importan. Hoy vamos a estar hablando con Martín Hinojosa, que es titular del INB. Vamos a estar hablando un poco de la tarea que se lleva adelante a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura y, por supuesto, vamos a hablar de política con él, porque es uno de los nombres que ha empezado a sonar en la provincia de Mendoza pensando en las elecciones del 2023. Muchos hablan, bueno, puede llegar a ser uno de los nombres que suene fuerte para la gobernación como precandidato el año que viene. La pregunta es, ¿irá por ese lado? Pero no solamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de en sí de lo que está sucediendo con el Partido Justicialista en la provincia de Mendoza. Vamos a hacer un análisis, si nos alcanza el tiempo, de lo que está sucediendo a nivel nacional y vamos a tratar de entender qué está sucediendo con la clase política en general. Muchos analistas hablan de que hay como una especie de indiferencia o de una lejanía de la realidad que viven los argentinos y las argentinas hoy por hoy en un momento de crisis económica que afecta a todos los sectores, los más vulnerables por supuesto, y a la clase trabajadora que tiene que batallar día a día contra la inflación y en donde parece que el tema de preocupación de los políticos es otro, mientras que la sociedad argentina está tratando de enfrentar esta crisis económica. Por supuesto vamos a hablar de lo que sucede en el sector vitivinícola, qué está pasando con el vino en nuestro país, consumo interno, exportaciones, porque venimos de números que fueron buenos, veníamos en caída, después hubo una leve recuperación o una recuperación en sí, pero ¿qué está sucediendo en este 2021? ¿Cómo vamos? ¿Estamos encaminados? ¿Qué pasa con las exportaciones? Y no deja de ser importante también el tema del recurso hídrico frente a lo que es una nueva temporada donde se habla de escasez hídrica. ¿Cómo se trabaja desde el sector vitivinícola para enfrentar esta situación? Si se trabaja de manera conjunta desde la nación con la provincia. Bueno, vamos a preguntarle todo eso a Martín Hinojosa, que lo vamos a tener en un ratito nada más aquí en el estudio de Señal U y específicamente en Chat Político. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden utilizar las redes sociales. Recuerden que estamos en todos lados, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y que nos puede volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. También ya estamos habilitados en el streaming, si quieren vernos, www.unidiversidad.com.ar. Vamos a hablar de temas interesantes porque estamos en un año en el cual, lo decíamos, ¿no? El tema económico es prioridad para nosotros, pero a los políticos, obviamente, para los políticos el mundo pasa por otro lado. Las internas, las disputas, no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición, y lo decimos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. ¿Cómo es el camino que están llevando adelante y cómo se ven en el 2023? Todo eso se lo vamos a preguntar a Martín Hinojosa, que va a estar con nosotros después de esta pausa. Así es que quédense ahí del otro lado, ya regresamos con Chat Político. Bueno, y seguimos aquí en Chat Político, ya estamos en el segundo bloque y dijimos que íbamos a tener un invitado. Vamos a tratar de hablar de varios temas con él, porque sin duda estamos en un momento especial para el país, pensando ya en el 2023, pero no deja de ser alguien que ocupa un lugar muy importante. Hablamos de Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, además contador público nacional y empresario, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y gracias por aceptarla. No, por favor, la verdad que es siempre importante tener contacto permanente con los medios, porque uno llega a distintos lugares que personalmente a veces es muy difícil, así que un gusto. Bueno, un placer para nosotros. Dijimos que íbamos a preguntarte varias cosas. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a meter de lleno en lo que hoy por hoy llevas adelante, que es tu tarea como titular del INB. Y estuvimos mirando números y mirábamos, por ejemplo, se venía hablando antes del 2020 que el consumo de vino en la Argentina venía con números hacia abajo. El 2020 fue un año muy particular, tema de quedarnos en casa, pandemia de por medio. Ese año fue también muy significativo para el sector vitivinícola en el consumo argentino, porque tuvo un repunte en el consumo. Obviamente todos estaban felices, pero después vino el 2021 y volvió a suceder lo mismo.
caída. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy del consumo interno del vino aquí en el país? Digo, el balance siempre se hace a fin de año, pero me imagino que algunos números y datos tenés. Sí, claro. Primero, poner un poco en contexto la vitivinicultura argentina. Sí. La vitivinicultura argentina tiene una fortaleza que no todas las vitiviniculturas del mundo tienen, que es la fortaleza del mercado interno. Nosotros de cada 4 botellas que vendemos, 3 vendemos en Argentina. Ah, bien. Y 1 exportamos. Me gusta explicarlo a veces con ejemplos. Son más claros. Claro, se entiende mejor, ¿no? De cada 4 botellas que vendemos, 3 vendemos en Argentina y 1 exportamos. Si lo comparás, por ejemplo, con una vitivinicultura cercana como es la chilena, es a la inversa. Ah, claro. Esto que te permite tener una variedad de bodegas chicas, una variedad de bodegas pymes que te permiten empezar a vender en el mercado interno. Siempre es más fácil vender en el mercado interno. Sí. Entonces, en vitiviniculturas como en Argentina, vos tenés proyectos chiquitos que empiezan vendiendo en el mercado interno o proyectos personales de gente que ni siquiera tiene una bodega, pero que hace su propio vino y desarrolla la parte comercial en Argentina, porque siempre es más fácil empezar en el mercado doméstico. Claro. Por eso es tan importante mantener el mercado interno. Aproximadamente hay más de 800 bodegas trabajando. Y eso se da por la diversidad y por la facilidad que te da el mercado interno. ¿Es importante? Realmente es muy importante el mercado interno. Es verdad que en el 2020 tuvimos un repunte en las ventas que se dio básicamente porque estábamos en casa. Sí. Claro. Eso vos podías almorzar en tu casa, no tenías que sacar el auto para manejar. Eso te permitió volver a tener momentos de consumo que habíamos perdido. Cuando volvemos a la normalidad, obviamente que ese pico que tuvimos en el 2020 baja, claro, por el hecho de que volvimos a la normalidad. Entonces empezamos a volver a tener nuestros recursos no solamente destinados al consumo, sino volvimos a pagar el gimnasio, volvimos a pagar la escuela, Entonces, lo que era un presupuesto que estaba destinado básicamente a alimentos y bebidas, que fue, digo, en grosso modo, ¿no? Sí, tal cual. En el 2020 volvimos a la normalidad y parte y hay que distribuirlo ahora. Es parte de la explicación de por qué también vuelve a caer. Sin embargo, los números no son malos para el sector, porque el consumo de vino en el mundo no es que esté creciendo en todos los países. Generalmente hay un amesetamiento o una caída. Argentina viene manteniendo en este año, en 2022, un crecimiento leve, pero crecimiento. Nosotros estamos hoy en casi un 2% más que el año anterior. Claro. La tendencia de estos primeros 9 meses que tenemos nos da un crecimiento del 2%, que cuando mirás otras bebidas que han caído en el consumo, bueno, el vino lo ha hecho bastante bien y en esto hay que reconocer el trabajo de las bodegas. Claro, es fundamental. Fundamental, el promocionar, el estar presente, en hacer vinos de excelente calidad, en apostar a nuevos estilos de vinos que atraen a los jóvenes, todo eso permite... En organizar también, hay que decirlo, participar de eventos que tal vez antes el vino no se mantenía al margen y hoy por hoy participan de eventos y generan eventos que tienen que ver con el consumo del vino. Participan, los promueven, pero también nos hemos empezado a acercar más a los jóvenes con el vino. Por ejemplo, desde el INB nosotros dictamos una resolución que puso en un pie de igualdad el vino y la cerveza en lo que es los growlers. Los growlers son unos envases que se usan mucho para la recarga. Botellones. Los botellones que se usan mucho para la recarga de cerveza. Que la industria de la cerveza tiene mucho movimiento con los growlers. Nosotros lo que hicimos desde el INB es dictar un reglamento que mantenga la calidad del vino, pero que ponga en un pie de igualdad el vino y la cerveza, cosa de que existan también los patios de vinos. O que convivan los patios cerveceros con el vino. Y eso hace el acercamiento del vino a los jóvenes y a las nuevas tendencias de consumo, porque no podemos quedarnos afuera de las nuevas tendencias de consumo. La industria, si bien es muy progresista, avanza, hay bebidas que son mucho más
mucho más agresivas Sí. en esa competencia. Pero la industria es muy inteligente, se adapta rápidamente y bueno, si ves que en este año hemos crecido un poquito y no hemos caído, ya es un... Tiene que ver con eso, sin Sí, duda. sí, claro. Martín, ¿cómo estamos con el tema de las exportaciones? Porque también, bueno, estuvimos mirando los números, digamos, el mejor mercado que tiene Argentina hoy por hoy es Estados Unidos, no deja de pasar algo bueno en otros mercados, pero mayoritariamente se exporta a Estados Unidos. ¿Cómo venimos? Y si tenemos que hacer una comparación, ¿cómo estamos en relación al año pasado? Hemos caído en exportaciones y es lógico que hayamos caído. La mayoría de los países han caído en exportaciones. El gran volumen de exportación de vino se da a través del vino a granel. Yo siempre digo, va a sonar un poco raro, pero se entiende que es un mercado infiel. Digo que el mercado de vinos a granel es un mercado infiel porque siempre compra en función del precio. Sí. Si vos tenés buen precio, le compran a Argentina. Si Claro. que tiene buen precio, le compran a España. Si tiene buen precio Australia, le compran a Australia. Y cuando tenemos cosechas bajas, como fue la última, se encarecen los precios de nuestros vinos a granel y eso hace que el mercado mire a los países que tienen abundancia de vino, que tienen precios más bajos. Eso se vio reflejado este año en la caída de ventas de vinos a granel. Digamos, la buena noticia, entre comillas, es que el vino con valor agregado, que es el que nos importa, que es el que tiene, el que está embotellado, que es el que está embotellado, etiquetado y con marca, Sí. se ha mantenido a niveles del año anterior y ha crecido un poquito en precio. Es decir, estamos vendiendo con mejor valor. Mejor valor, A claro. mejor valor. Que eso es importante porque cuando vos entras a mercados, como decís vos, Estados Unidos, es muy difícil mover el precio. Vos entras en $5 y te quedaste en $5. Entras en $2 y te quedaste en $2. Es muy difícil pasar de $2 a $2,20. Te diría que prácticamente imposible. Entonces, que en promedio nuestros vinos estén posicionados un poquito mejor es bueno porque habla también de la calidad de lo que estamos haciendo. Sin duda. Veía en estos días que desde el gobierno nacional estaban preocupados con el tema de la sequía, porque se entienden que venimos con un problema desde hace tiempo, Mendoza ni hablar, y quería apuntar ahí porque decían, desde el gobierno nacional están pidiendo, de hecho Sergio Massa iba a hablar con la gente de la cartera de Agricultura, las noticias era pensando en el campo de la soja, en la zona pampeana, pero digo, nosotros venimos con un problema desde hace tiempo. ¿Cómo se entiende que se debe enfrentar esto? Porque vuelven a decir que este año vamos a tener nuevamente un problema con el tema del agua, escasez hídrica. ¿Cómo se hacen para enfrentar desde el sector vitivinícola eso que es un problema de larga data? El tema del agua es central. La vitivinicultura tiene una ventaja respecto a otras economías regionales, vos nombraste la soja, que es que sabe trabajar con el sector público. En ese trabajo con el sector público tenemos digamos, no sé si es la ventaja o la capacidad de pensar lejos. Creo que por ahí va la situación. Tenemos que aprender a pensar lejos. En ese pensar lejos planificamos estratégicamente. Cuando planificás, haces un plan estratégico de la vitivinicultura, el agua no puede estar afuera. Para cumplir los objetivos estratégicos vos tenés que regar, tenés que tener la eficiencia hídrica para poder utilizar de la mejor manera un recurso que es escaso y cada vez es más escaso. Desde el Gobierno Nacional nosotros hemos gestionado una herramienta que es Proviar 2, que es un préstamo para la única economía regional de la Argentina que se da con asignación específica, que son $50 millones, donde tiene un componente muy fuerte, que es la eficiencia hídrica. ¿Qué queremos? Ayudar a los productores a que rieguen mejor, para que se entienda rápidamente, que se riegue de la mayor forma eficiente para que no se pierda agua. Vos pensás que si uno riega en forma tradicional a manto, se pierde más del 70% del agua. Que es lo que se cuestiona mucho, ¿no? Claramente, y está bien que se cuestione. Entonces hay un trabajo que es intrafinca, adentro de la finca, donde el gobierno nacional tiene que aportar y ayudar
con este programa para que o presuricen a través de manguera o a través de manga, que también tiene un ahorro muy fuerte, con aportes no reembolsables que se hagan los productores. Fuera de la finca, el trabajo es de los gobiernos provinciales. Sí. En este caso es el Departamento General de Irrigación. Tal cual. De nada sirve tener un Departamento General de Irrigación que nos diagnostique el problema, pero que no se haga cargo. Es un trabajo en conjunto. Tenés que hacerte cargo. Si vos estás viendo que cada vez hay menos agua, de nada sirve repetirlo todos los años y no gestionar y no hacer. En estos lugares donde vos gestionás el agua, gestionás el recurso, tenés que prever una inversión para que el agua no se filtre, Claro. para que el agua no se pierda. Tener el departamento que me diga que todos los años va a faltar agua, lo importante es que el Departamento General de Irrigación salga a hacer las inversiones necesarias para que el agua alcance. Desde el Gobierno Nacional tenemos la convicción y el objetivo puesto en mejorar el riego intrafinca. Ahora, si el agua llega mal, si el agua llega perdiéndose un 70%, es un trabajo que tienen que hacer los gobiernos provinciales. Mendoza, San Juan. Bueno, ahí tal vez lo ideal sería trabajar, digo como opinión personal, trabajar en conjunto y ponerse de acuerdo para hacer más óptimo el recurso. Sin duda, sin duda. No, acá no tienen que haber ningún tipo de diferencias políticas. Sobre todo los que estamos en la vitivinicultura, los que venimos de muchos años en la vitivinicultura, no nos damos el lujo de pensar en posturas políticas. El agua va a escasear. Tal cual. Entonces, desde donde está cada uno tiene que hacer el esfuerzo para mejorar el uso eficiente del agua. No es que esté haciendo una crítica al Departamento General de Irrigación. Lo que estoy diciendo es que de nada sirve hacer un diagnóstico si después no tomás medidas o no buscás herramientas o inversiones para mejorar lo que diagnosticaste. La administración del agua, en definitiva. Martín, nos vamos a ir a una pausa. Le decimos a la gente que está ahí del otro lado que estamos en Chat Político en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos vía streaming en www.unidiversidad.com.ar. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político. Recuerden que también estamos presentes en las redes sociales. Si quieren hacer alguna sugerencia, sugerir un tema, alguna inquietud, pueden utilizar las redes para comunicarse con nosotros. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Seguimos hablando con Martín Hinojosa, que es presidente del INB, Instituto Nacional de Vitivinicultura, y también contador público nacional y empresario. Martín, vamos a hablar de un montón de cosas, pero yo quiero preguntarte, me parece que Nobleza Obliga, sobre el proyecto de ley de alcohol cero al volante, y esto lo digo porque es un proyecto que está, digamos, dándolo a conocer y mucho el Gobierno Nacional a través de la Agencia de Seguridad Vial, y en el cual el compromiso es que la gente que va a manejar no consuma alcohol. ¿Y por qué viene la pregunta para vos? Porque sabemos que las bodegas son las que de pronto están en contra de esta ley de alcohol cero y que se lo vienen manifestando desde hace tiempo. ¿Cuál es la opinión que se merece de parte tuya sobre el tema? Bueno, primero es un tema difícil cuando vos de un lado tenés los accidentes de tránsito, sí, y del otro lado tenés una economía regional. Y una industria. Y una industria. Es difícil porque si hay un accidente no hay forma de compensar esa discusión. Es obvio que y además al que le toca o al que le pasa, no hay forma de solucionar esa discusión desde la objetividad. Claro. Creo que los legisladores tienen que tratar de ser lo más objetivos posible en este sentido. ¿Por qué? Porque se da esta situación. Por un lado el accidente y por el otro lado el consumo de alcohol. Entiendo yo que los extremos a mí generalmente no me gustan. O sea, los movimientos pendulares no me gustan estar o en un extremo o en otro. Creo que mover las variables de medición no hacen a el eje
del problema. Creo que los controles son lo importante. Y la responsabilidad de cada uno individual, ¿no? Ni hablar, ni hablar, eso absolutamente. Pero si no hay controles, yo puedo mover las variables para arriba o para abajo y puedo decir 0,6, 0,5, 0, pero si no hay controles, no va a haber el resultado que estamos buscando. Claro. Yo me pongo un poco del lado que me toca. Yo soy productor vitivinícola, bodeguero, y seguramente algún impacto va a tener. Lo que me gustaría, sí, es que se trate con esta objetividad, ¿no? ¿Dónde están los controles que van a hacer que, si hacemos los controles, no hayan accidentes? Sea el rango que sea, 0,1, 0,2, 0,5. Creo que Argentina se va a transformar en el primer país vitivinícola con tolerancia cero. Todos los países vitivinícolas del mundo están entre 0,5 y 0,8. Sí. Pero, acaba lo que decíamos recién, con estrictos controles. Sí, para que se cumpla. Que te dé miedo pasarte de la tolerancia, porque sabes que te van a controlar, y que te cuides y que seas responsable. Y tener como Gimnasia esto de, en caso de que se avance en el tema, el conductor designado, ¿no? Que es Hay algo opciones. que en otras partes del mundo es normal y nosotros como que todavía, si bien existe acá, y uno ha empezado a tomar conciencia de eso, una ley de ese tipo te obligaría a sí o sí pensar en eso, ¿no? Por supuesto que hay opciones, hay opciones. En esto, la prioridad es la salud, la prioridad es que no hayan accidentes de tránsito. Eso lo tenemos claro todo, y al que le preguntes, al bodeguero que le preguntes, va a estar de acuerdo con eso. Me parece que el eje fuerte son los controles, porque la variable sea 0,1, 0,5, por eso pongo de ejemplo otros países. A veces nos gusta compararnos con otros países, ¿no? Entonces, en esos países funciona los controles. Creo que ahí hay que poner mucho foco, mucho foco. Y un tema menor, para hacerlo cortito, cómo funcionarían los seguros, ¿no? ¿Cuál es, hasta dónde te cubre el seguro ante un accidente de tránsito? Sí, tal cual. Hay que no solamente cuestionarse en ese tema, sino ampliarlo un poco más, tener una mirada más amplia. Sí, claro. Bueno, momento de empezar a hablar de política ahora, y me quedé pensando un poco en esto cuando te presentábamos, presidente del INB, contador público nacional y empresario. ¿Dormís en algún momento? Digo, ¿cuánto dormís? Creo que no se trata de dormir o no dormir. Uno puede trabajar muchas horas y no ser eficiente, pero la eficiencia pasa por formar equipos. Nosotros en el INB tenemos un gran equipo de trabajo que soluciona. Y en esto hay que aprender también a delegar, algo que es difícil, ¿no? Sí. Porque cuando delegás querés que el otro lo haga igual que vos. Entonces no estás delegando. Hay que entender que cuando delegás, la otra persona seguramente lo puede hacer mejor que vos. Y en ese sentido te da la posibilidad de alguna manera, conducir distintas instituciones, porque si vos te personalizás solamente en el INB tiene casi 700 personas, está en 14 provincias, 17 delegaciones en todo el país. Decís, bueno, si querés estar en todo, obviamente no te alcanzan las horas del día, pero si tenés equipos de trabajo, claramente lo podés hacer, si no, no existiría un presidente, un gobernador. Me pondría a pensar, bueno, ¿cómo hace el presidente de Estados Unidos para manejar ese monstruo? Claro. Bueno, tiene asesores y gente que también trabaja con él en equipo. Y en ese sentido tenés que entender que muchas veces van a hacer la tarea mejor que vos o peor. Pero de eso se trata la formación de equipo. Tenés que dirigirlos. Bueno, nosotros en la empresa familiar lo que hacemos es tener gente que nos ayuda y que hace las tareas seguramente de manera mucho más eficiente o tan eficiente como lo haría cualquiera de nosotros. Por ahí pasa la posibilidad. Y además considero que es importante y necesario conocer el sector privado, estar en el sector privado. La política necesita conocer el sector privado. Y quiero apuntar ahí porque vos venís del sector productivo, y a partir de ahí también, bueno, tenés tu costado militante, sos hoy por hoy una de las caras visibles del Partido Justicialista en la provincia de Mendoza. Y digo, a partir de tu designación en el INB, tal vez ese sector productivo se sintió un poco más comprendido, ¿puede ser así? Yo creo que conozco el sector,
y me conocen y los conozco. O sea, conozco los actores, eso se hizo más fácil para mí asumir la presidencia porque conocí el idioma. Claro. Por desde un lado y del otro, de un lado y del otro. Claro. Entonces, el poder haber estado de los dos lados del mostrador te da una visión diferente y entendés las dos partes. Eso te permite generar un equilibrio. Obviamente que ese equilibrio tiene que tener un sentido común. Sí. No podés pretender todo el interés privado sobre el público, pero tampoco podés imponer todo el interés público sobre el privado. Tal cual. Yo lo considero que es necesario que los dirigentes tengan algún paso por el sector privado, porque también te permite entender y te permite sentarte, escucharlo. Dialogás de otra manera, me parece, ¿no? Tenés otra llegada. Martín, lo que te quería preguntar un poco también teniendo en cuenta lo que está pasando en la provincia de Mendoza, a nivel nacional. En estos días hemos visto el tema del debate por el presupuesto y se hablaba mucho de esas internas que hay, no solamente dentro del propio gobierno nacional, sino también desde la oposición. Y acá también se habla de una situación que está haciendo ese camino el justicialismo pensando en el 2023. Hace unos días escuchaba a Adolfo Bermejo que decía que estaban trabajando por la unidad en el Partido Justicialista porque ese es el mensaje que siempre transmiten. ¿Cómo se ven en el 2023? ¿En unas pasos? Digo, también teniendo en cuenta que hay un proyecto de por medio que quiere sacarlas de juego, al menos para la próxima elección. Yo trabajo y aspiro a obtener la unidad. Todos los días. Tengo diálogo con todos los sectores, no solamente productivos, sino políticos, con todos los sectores. Creo que tenemos que tener la amplitud y despojarnos de los intereses propios y intentar lograr un acuerdo, trabajar por la unidad. Me parece que los tiempos de la gente van por otro lado. Sí. Y si nos ven a los dirigentes peleándonos por espacios que ni siquiera la gente entiende de qué estamos discutiendo, creo que por ahí no va. Entonces tenemos que tratar de hacer el esfuerzo y a mí me van a encontrar siempre tratando de unificar, lograr acuerdos. Ha sido siempre la forma en la que he trabajado, así lo he hecho en el lugar que me toca. Con las internas que tiene el mundo vitivinícola, he tratado de que se interponga, que se ponga el bien común o el interés común adelante. En el PJ pienso exactamente de la misma manera. Creo que hay posibilidades, hay dirigentes e intendentes muy valiosos y tenemos que aspirar a eso. Tenemos que aspirar a eso porque la agenda de la gente está en otra cosa. Sí. Cuando caminás, te juntás con entidades, con productores, con proveedores, con bodegueros. La agenda va por otro lado. El aislarte un poco y quedarte en las internas de cualquier partido, estoy hablando, no estoy hablando solamente de mi partido, sino de cualquier partido, hace que entres en un mundillo y la gente va por otro lado. Vos sabés que escuchaba a una analista política que ayer decía que a partir de la discusión del presupuesto se notaba mucho el divorcio de la clase política con la sociedad. ¿Tenés esa percepción vos? Mira, lo decía una analista política. No en todos los temas, no en todos los temas. Sí entiendo que no hay que perder el diálogo. El diálogo, en este caso, en mi caso, con el sector, pero el diálogo con todos los sectores. Saber qué le está pasando a la educación, saber qué le está pasando a la construcción, saber qué le está pasando al mendocino en común, saber qué le pasa a las provincias de al lado, pero eso se construye con el diálogo. Creo que tenemos que tener la habilidad o la simpleza tal vez de poder sentarte con alguien que piensa distinto. Sí. Aunque no llegues al mismo punto, pero tener la posibilidad de sentarte con alguien distinto. Yo me siento con gente de radicalismo y en algunas cosas me pongo de acuerdo y en otras no. Pero tengo la voluntad de sentarme. Y si me llaman, ahí voy a estar.
Y creo que la sociedad lo está demandando, ¿no? Que se necesita ver un poco más de diálogo entre la clase dirigente, digo, de los distintos partidos, que se empiecen a entender un poco más. Pero yo entiendo que sí, porque tenemos una deuda que no le hemos solucionado los problemas a la gente y nos ven peleándonos. Sí. O sea, ¿qué tiene de malo que yo, que soy peronista, me siente con alguien que es radical a discutir por Mendoza? A pensar cuál es la Mendoza que querés, cuáles son las perspectivas para Mendoza, cuáles son las perspectivas, ponerle, para la vitivinicultura, hacia dónde quiere ir la vitivinicultura, con las distintas miradas y sentar a las distintas entidades en este caso, vitivinicultura, para decir, bueno, por acá queremos ir. Tal cual. En la política debería ser normal, no enojarse con alguien que piensa distinto. De usar menos las redes y empezar a discutir más sobre en un escritorio, en una mesa. Vamos a ir a una pausa, estamos en Chat Político, enseguida regresamos. Último bloque de Chat Político, estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y recuerden que nos pueden volver a ver a través de YouTube, nuestro canal en www.unidiversidad.com.ar es la otra opción a través de la plataforma de streaming. Estamos con Martín Hinojosa, que es el titular del INB, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, contador público nacional y además empresario. Martín, quería preguntarte un poco cómo es, hablábamos ya de la percepción que hay del PJ aquí en la provincia de Mendoza, no quiero dejar de lado la oportunidad de hablar un poco de lo que pasa a nivel nacional, teniendo en cuenta que, y estuvimos mirando encuestas, las encuestas no son muy favorecedoras para el gobierno de Alberto Fernández. Hay que decir que en estos últimos 3 meses, a partir incluso de la designación de Sergio Massa, hubo un repunte. Cuando renunció Martín Guzmán, fue un momento crítico en las encuestas al menos, y empezó a repuntar un poquito. Igual, de todas maneras, la imagen no es buena. ¿Y por qué te pregunto? Porque se empieza a hablar de qué puede suceder el año que viene y muchos dicen, Alberto podría ir a la reelección. Teniendo en cuenta la realidad que vos, de hecho, has hablado de esa realidad que la gente la está pasando bastante mal, ¿cuál es tu percepción del gobierno de Alberto Fernández? Primero, analizar, o sea, hacer futurología es difícil. Sí. Hoy hay una situación que vos describís a través de las encuestas, donde la imagen no sería la mejor del gobierno nacional, pero también habla de la imagen de la oposición, que tampoco es la mejor. Creo que la política está pasando por un momento de baja en su prestigio, ¿no? Entiendo que es difícil saber qué va a pasar dentro de un mes, pensar lo que va a suceder de acá a 6 meses, bueno, puede cambiar todo, absolutamente. Pero sí. al argentino le va a alcanzar, por ejemplo, teniendo en caso de que la gestión de el resto de lo que gobierna Alberto Fernández se revierta, mejoren los indicadores para los sectores más vulnerables o el sector trabajador también, y pensando también que en Massa desde su lugar sea muy buena la gestión y exitosa. ¿Quién va a ser el beneficiario de eso? Digo... Y es difícil para mí saber quién puede ser el beneficiario. ¿Alberto o Massa? No sé. La verdad que escapa a mi capacidad para decirte va a ser tal o cual dirigente. Entiendo que las chances se agrandan o se achican de acuerdo a la mejora económica. Hoy creo que lo central es lo económico. Sí. Si la gente le está costando llegar a fin de mes, el Estado lo ve, lo interpreta, sale a ayudar, porque no queda otra. Si no sale a ayudar es peor la situación. A veces decís, bueno, no demos programas sociales. ¿Qué pasa con esa gente si no das el programa social? Entonces, es un proceso que tiene que ir revirtiéndose. Si esas situaciones empiezan a mejorar, seguramente va a haber más chance para el oficialismo. Hay que ver cómo se desarrolla esto. También entendamos que cuando vos recibís un país en situación de deuda, el que es acreedor quiere cobrar. Esto es como en la casa, ¿no? Vos decís, le prestás plata a tu pariente y tu pariente ve que te fuiste de vacaciones al exterior, te va a decir, pará, ¿por qué te vas de vacaciones al exterior? Vení, pagame. Eso es un poco lo que está pasando
un ejemplo muy simple, pero muy práctico, ¿no? Sí. Donde de afuera nos dicen, o se ajustan y me pagan, o esto no puede seguir así. Entonces eso genera fricciones. ¿Cómo logremos pasar esta situación de necesidad de la gente de llegar a fin de mes con cumplir con los requerimientos de nuestros acreedores de afuera? Va a ser hacia dónde va a ir el éxito del próximo candidato a presidente. En esto, obviamente, que la economía es central. Yo entiendo que si empieza a mejorar un poquito la economía, si la inflación empieza a bajar un poquito, obviamente las chances nuestras del peronismo se van a ir acrecentando. Vos decías que cualquier situación genera fricciones, sobre todo las medidas, porque es real que el gobierno por ahí, a través de distintos programas, da asistencia, pero muchos dicen, bueno, son parches en medio de una crisis que parece muy profunda y que no encuentra, digamos, una luz en el camino. Esas fricciones también convengamos que hoy por hoy se establecieron a partir del gobierno de Alberto Fernández con los sectores que más lo apoyaban, que son las organizaciones sociales. Digo, es real que hoy por hoy la deuda pendiente la tienen con esos sectores. La deuda pendiente se tiene con no haber logrado aún mejorar la situación de la inflación. La inflación atraviesa todo. Entonces, cuando hay inflación, es difícil aplicar otro tipo de políticas de estados estratégicas, que creo que Massa está haciendo las cosas bastante bien, que es centrarse en cómo hacer para bajar la inflación, obteniendo dólares del exterior, ha salido a buscar dólares, ha salido a buscar financiamiento. Eso va a descomprimir una presión devaluatoria que generaría más inflación. Entonces, el éxito o el fracaso de la gestión va a depender, creo, de la economía. Esta es mi humilde opinión, y yo veo al Estado nacional, al gobierno nacional, muy enfocado en eso, tratando de poner las pocas herramientas con las que cuenta para tratar de mejorar la situación de los argentinos. Y creo que tiene la empatía con los argentinos para no dejarlos de lado, ¿no? Creo que hoy soluciones mágicas, eso de entro y la solución en 2 minutos, la inflación es lo más fácil de bajar, la pobreza cero. Tenemos que ser coherentes y responsables con lo que decimos, porque vuelvo a lo que dije al principio, la credibilidad de la política. No perdamos la credibilidad de la política, porque es muy difícil lograr que la gente entre a la política, por esto de la credibilidad. Entonces, si no somos creíbles, serios, confiables, ¿cómo vamos a hacer para que nuevas generaciones se decidan a jugar en política? Martín, mucho se dice de que una de las grandes soluciones sería disminuir el gasto público, ¿no? Que uno entiende es tal vez uno de los problemas más serios que tiene el gobierno argentino. ¿Cómo se hace para disminuir el gasto público con esta realidad que nos está atravesando? Yo diferenciaría gasto público de inversión pública. Yo creo que la inversión pública no debe caer, debe aumentar. Debemos tener mejores rutas, hospitales, escuelas. Y cuando hablo de inversión pública, hablo de inversión pública provincial y nacional. Y en esto creo que hace a la base de también el desarrollo. Hay 2 teorías, ¿no? Que cuando vos movilizás la economía, generás más ingresos impositivos y eso es virtuoso. Es decir, hago andar el motor y lo que invierto hace que me entren más ingresos. Hay otra forma de pensar que es no hago inversión, no gasto, y eso me va a generar tener más fondos para otros destinos. El tema es que cuando vos achicás, también la economía se achica. Son 2 posturas, a mí me la enseñaron en la universidad. Yo soy de los que cree que la inversión pública es necesaria. Yo soy de los que cree en la eficiencia, en el gasto público, en invertir ordenadamente e inteligentemente. Lo que no estoy de acuerdo es con el mal gasto o el gasto político. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que no se gaste en las PASO, en una situación en la que estamos, ¿no? Sería una cuestión excepcional, y de bueno, acuerdo a lo que vos pensás. Estamos en una situación de
no tenemos fondos para pasar el mes y vamos a generar un gran gasto político, un gran gasto de elecciones. Bueno, Creo pero que todos también, esos gastos... pero digo, en las PASO anterior la sociedad las cuestionaba porque estábamos atravesando el tema de la pandemia y decíamos, vamos a gastar en las PASO, y lo mismo se avanzó y hubo PASO. Ahora de pronto, ¿por qué esa necesidad o esa conciencia de, no hay que gastar tanto dinero en unas PASO? Digo, porque son críticos, sí, algunos sí, dicen, sí. bueno, el PJ, de acuerdo a la situación, dice que hay que tener PASO o no. Creo que pensás? hoy tenemos una situación de falta de fondos en todos los aspectos. Entonces hay una restricción para gastar eficientemente. La sociedad, por lo menos lo que yo logro escuchar cuando me junto, porque la verdad que nos juntamos con muchísimas personas y cuestionan esto del gasto en PASO, de gasto político de las elecciones. Entonces, el peronismo siempre ha sabido interpretar a la sociedad. Lo ha hecho algunas veces mucho mejor y otras veces no tan bien. Pero debemos también interpretar a la sociedad. Eso no quiere decir que tomes decisiones estratégicas con costo político. Seguro. Porque muchas veces tenés que tomar decisiones que no le gusten a la sociedad, pero que sean estratégicas desde lo político. Me apura porque tenemos que terminar el programa, pero no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Cómo te ves en diciembre del 2023? Difícil de saber. Mirá, vos querés ser candidato a gobernador en algún momento, ¿no? Mirá, yo sé que suena varios nombres y vuelvo y quiero ser sincero, ¿no? Vuelvo a lo de la credibilidad política. A mí me preocupa que hayan dirigentes que estén pensando en ser candidatos con los problemas que tenemos. A mí me preocupa que haya dirigentes que no estén terminando su responsabilidad o mandato y estén pensando a dónde van a saltar. A mí yo no corro con ninguna necesidad de estar saltando para ver a dónde voy a ir. Yo tengo que ser presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. ¿Hasta y esa qué es mi día responsabilidad. tenés? Hasta el 9 de diciembre del 2023. Bueno, hasta el 11, no sé, 9, 11, por ahí. Bueno, veremos entonces después de esa fecha, pero bueno, te lo queríamos preguntar porque Sí, claro. suenan nombres, ¿no? Sí, y lo vos sé. sos uno de los que suena. Lo sé, creo que también suena porque uno trabaja mucho y tenemos un equipo de trabajo que da respuestas, no todas, porque también tengo que ser claro en esto, muchas veces no soluciono todo, al contrario, me quedan un montón de temas por solucionar. Pero el que es legislador tiene que legislar, el que es gobernador tiene que gobernar y el que es presidente del INB tiene que ser presidente del INB porque para eso nos han puesto en estos lugares. Hoy la situación de la gente, de la calle, de los productores, de los empresarios va por otro lado. Hay tiempo para definir candidatos. ¿Quién va a ser candidato o no? Bueno, Martín, muchísimas gracias. Un placer poder hablar con vos. Igualmente para mí y he estado muy cómodo. Bueno, será hasta cualquier momento entonces. Te Por vamos supuesto. a volver a invitar. Así pasaba Martín Hinojosa, el titular del INB, en nuestro programa de hoy de Chat Político. Nos despedimos, será hasta la próxima edición del programa. Quédense con, por supuesto, Señal U hasta la hora que quieran. Y recuerden, nos pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar.